Chicas, ¿cómo están? Les traigo un video muy interesante, tenía muchas ganas de hacérselos y se trata de la caducidad de los cosméticos o de la fecha de expiración, fecha de caducidad, ¿cuánto puedo conservar un cosmético? Esto, las preguntas pues llovieron después de que hice mi video de organización de maquillaje, cómo lo organizo y la colección de maquillaje. Y muchos preguntan, oye, pero ¿cómo tienes tanto maquillaje? Nunca te lo vas a acabar. Voy a hablar desde el punto de vista de la FDA, que es la Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y de la Directiva Cosmética de la Unión Europea, que es pues la oficina que controla todo esto, lo que va en medicinas y alimentos en la Unión Europea. Desde estos dos puntos de vista, porque son pues la mayoría de los cosméticos que llegan a mis manos o a la mayoría de nosotras es pues americano o europeo. Curiosamente y sorprendentemente, la FDA en Estados Unidos no tiene el requisito de que un fabricante de cosméticos que se vendan en Estados Unidos tenga le ponga fecha de caducidad al producto, a menos de que sea un producto protector solar. Pero fuera de ahí no es necesario. Y tampoco los cosméticos que tienen protección solar tampoco realmente se pide, a menos de que el empaque diga que sea un protector solar con color o un protector solar en polvo o algo así. Pero si es un cosmético meramente, no es necesario. Entonces, partimos de esta base, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en los cosméticos? Cuando un cosmético va a ser vendido en la Unión Europea, lo que sí se le exige al fabricante es que le ponga una señal ahí de es un botecito que está destapado, es un botecito con una tapita así levantada y un número y una M. Eso significa que después de destapado el producto, esa cantidad de meses es la que se supone que se garantiza la frescura o que se debe usar el producto. Hay muchas cosas que suceden. Algunas compañías prueban los productos, hacen tests, hacen pruebas que te dicen, a partir de este mes ya el producto ya no está 100% íntegro. Pero hay otras compañías que no los prueban, que ponen ahí una cantidad estimada nada más. Entonces podrías estar utilizando un producto que dice ahí que va a durar 24 meses, pero más adelante, o sea, esa es una fecha mínima para que te sirva bien el producto, y más adelante podrías estar no usándolo. Si lo tiras porque dice ahí, podrías estar no usándolo, pero realmente el producto no está probado de que se eche a perder ni nada. Simplemente ellos estimaron por los ingredientes o lo que sea que no se debía, o que se garantiza la frescura hasta ciertos meses. Entonces realmente no tenemos un dato exacto de decir, en este momento ya no se puede. No así como las medicinas, que eso sí ya es algo muy estudiado, de que no se deben utilizar porque pierden su efectividad. Y en el caso de las medicinas que tienen compuestos naturales como plantas, etcétera, ahí sí no se deben utilizar porque se pueden degradar, porque pueden causar una reacción alérgica, etcétera. Entonces, como les decía, podría ser que estuviéramos utilizando un producto, si tenemos ese botecito ahí pintado en el producto, podríamos estarlo utilizando menos tiempo del adecuado, y no puedo decir que también más tiempo del adecuado, porque eso es la garantía mínima de frescura. Entonces, de ahí en adelante podrías estar no utilizándolo y realmente no te iba a hacer daño o no iba a pasarte nada. Pero ahorita voy a hablar de qué es lo que podemos hacer para conservar más los productos y qué es lo que no debemos hacer también para evitar que se degraden, que tengamos que dejar de utilizarlos. Como decía, la Directiva Cosmética de la Unión Europea pide que se tenga esa fecha que dice Period After Opening, PAO, y es cuánto tiempo después de abrirse va a durar fresco el producto. Eso yo lo expliqué, y es el botecito que vemos en los cosméticos abierto y dice 24 meses. Después de abierto se garantiza la frescura o que esté bueno todo el producto por 24 meses. Pero eso no indica que después de los 24 meses va a estar echado a perder. Porque como les digo, muchas compañías no hacen estas pruebas. Simplemente hacen un estimado o hacen una prueba a los 24 meses y dicen, todavía está bueno, vamos a estimarlo y ponemos 24 meses. Como que no quieren arriesgarse a que si se pasan un poquito más les pase algo, pero no necesariamente indica que está echado a perder. Pero ahorita vamos a ver
¿Cómo sé si está echado a perder un producto? Mientras, les voy a ir diciendo qué es lo que podemos hacer para que nuestros cosméticos se conserven la mayor cantidad de tiempo posible. Me preguntan mucho, oye, ¿cuánto me dura un rímel? ¿Cuánto me dura una base? ¿Cuánto tiempo puedo utilizar un polvo? Pero en realidad no es nada más una cantidad de meses. Algo es súper, súper primordial y es algo que les expliqué en ese video muchas veces cuando ven que tengo mucho maquillaje, etcétera. Me dicen, es que es mucho, se te va a echar a perder. Realmente no, porque vivo en un clima súper templado, es decir, nunca hace calor y nunca hace frío extremo y no hay una humedad excesiva en el ambiente. También los guardo limpios, los manejo higiénicamente y aparte los guardo muy bien guardados, no los guardo a la intemperie, que les dé la luz del sol, es algo muy importante también que no les dé la luz, por la radiación que los degrada, ¿no? Entonces, esos son cosas fundamentales que donde yo vivo es donde es de los lugares idóneos para que se conserven en perfecto estado los cosméticos durante un buen tiempo. Primordialmente, después de todo este rollo de que si cuántos meses, etcétera, realmente no lo podemos determinar así. Y la FDA misma lo dice en su website, en su sitio de internet, dice, estas son reglas flexibles, no son reglas absolutas de cuánto dura un cosmético. No es así, es simplemente para darte una idea de lo que te puede llegar a durar, pero esas fechas se puede extender o se puede acortar también. Una de las cosas, lo principal que acorta o alarga la vida de un cosmético es, uno, el clima donde esté guardado. Muchas personas me preguntaban en el video, oye, pero es que tienes muchos que no sé qué y se te van a echar a perder o guácatelas, ¿no? Pero yo vivo en un clima que nunca hace calor, nunca hace excesivo frío. El clima es completamente benévolo, no hace exceso de humedad, no llueve mucho, es súper balanceado, no hace calor, no hace frío, no hace humedad. Entonces, no hay humedad excesiva. Entonces, está perfecto, es como si conservaras en uno de mis cajones, y sobre todo que son metálicos, uno de mis cajones es como un refrigerador, como una nevera, ¿no? Entonces, como una hielera. No, están completamente aislados, es poco lo que les puede suceder en la temperatura, en cuanto a temperatura, etcétera, esas cosas que lo degradan. Y además los guardo en gabinetes o cajones, entonces no les da la luz del sol, no les da excesivo calor, como decía, ni humedad, ni frío, entonces no les pasa nada. Pero esto obviamente llega a conservar muchísimo la vida del cosmético. Entonces, en mi caso, esta vida es más prolongada. Obviamente, si vives en Arizona o Sonora o no sé, en los lugares calientes del mundo, obviamente se podría llegar a cortar bastante la vida de tus cosméticos si no tienes una refrigeración en la casa, si no tienes aire acondicionado, etc. Por lo tanto, es algo muy, muy variable. Y lo óptimo es las condiciones que yo les mencionaba, ¿no? Que en lo personal tengo la fortuna de tener en mi clima. Las dos cosas más delicadas, digamos, en cuanto tienes que estar muy, 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 muy pendiente de cuánto dura y cómo está, en qué estado se encuentra, es los productos que pones en tus ojos. Son delineadores, lápices de ojos y rímel. La FDA de hecho lo lista en su sitio, dice, eso sí es bien delicado, los rímel, porque deben de durar entre 2 y 3 meses, dependiendo también el uso. Lo que pasa es que el rímel en la máscara de pestañas es generalmente de lo que más utilizamos. Si no nos maquillamos nada, a veces nada más nos rezamos las pestañas y nos maquillamos. Y nos las maquillamos, nos ponemos rímel. Entonces, ese es un indicativo de que lo utilizamos pues mucho más seguido o mucho, muy seguido, más que tal vez cualquier otra cosa. Tal vez te pongas nomás rímel, no te pongas base o etcétera. Entonces, mientras más destapes un producto, le está entrando aire, le están dando la posibilidad de que le metas bacterias, de que le entre bacterias o forme algún hongo, etcétera, por humedad. Mucha gente le echa agua o le echa cosas al rímel. No se debe de echar nada, menos agua, que es como que el caldo de cultivo para las bacterias. Nada de agua, nada de saliva, nada de cosas que le añadan humedad, ¿no? Es algo muy, muy, muy crítico. Los lápices los podemos mantener algo limpios sacándoles la punta seguido. Es algo que podemos hacer. Los lápices de labios también es muy importante, los delineadores de labios, porque pues
si tienes fuego, si de repente te salen fuegos o alguna cosa. Si estás enferma de los ojos, de una irritación, una infección de ojos, tira el lápiz o sácale punta lo más que puedas para que no estés en contacto con con eso. A la hora de que estabas enferma o algo, usaste el lápiz, obviamente se contamina. Entonces lo ideal sería que lo tiráramos, pero también se podía, por ejemplo, cortar el pedacito, lo que es toda la punta, ¿no? Cortarle así un pedazo y luego volver a sacarle punta, porque ya entonces la mina, lo que es el producto, no llegó a contaminarse. Pero también tendrías que tener cuidado de que al sacarle la punta desinfectaras tus sacapuntas. Y eso se escucha muy exagerado, muy extremo, pero así es como se deben tratar los cosméticos. Cuando maquillas a muchas personas, etcétera, o alguna otra persona, es crítico que tengas súper desinfectados tus utensilios y tus cosméticos en sí. Mucha gente no tiene esa idea de desinfectar perfectamente los cosméticos, pero tiene que estar así. Además, si tienes un kit, por ejemplo, que usas con otras personas, generalmente lo que vas a hacer es guardar tus productos del kit, los guardas hasta que tengas otra cita. Si esto no es muy frecuente, entonces tomaste las bacterias de la persona, las tapaste así y luego las vas a ir a almacenar, imagínate. Entonces pueden reproducir ahí, ¿no? La luna de miel de las bacterias. Entonces es importante limpiarlos, desinfectarlos perfectamente, sacar puntas, desinfectar sacapuntas antes de guardarlos. Es muy crítico. Sobre todo en cosas como les digo de los ojos. Miren, los delineadores en gel son especialmente críticos porque les estás metiendo el pincel, te lo tallas en el ojo, te pones hasta por dentro de la línea de las pestañas y luego lo vuelves a meter ahí. Lo ideal es que tomes una sola vez o tomes en la tapita, tomes un poquito de producto y luego tomes de ahí y lo apliques y lo tomes de la tapita y lo apliques y luego limpies con alcohol la tapa para que no vaya a regresar ese pincel sucio al delineador en sí. Es una crema, entonces al tú darle vueltas o algo con el pincel, etcétera, mezclarle porque se secó, etcétera, lo que estás haciendo es revolverle las bacterias a todo el botecito. Entonces no queremos eso. Los delineadores líquidos o los delineadores en plumón son especialmente difíciles porque el delineador líquido, por ejemplo, es algo así tipo el rímel, ¿no? Sacas eso es una máscara, ¿no? Pero sacas el aplicador y lo usas y luego lo vuelves a meter ahí adentro, estás usando bacterias, entonces no más de 2 o 3 meses esos productos. Y los de plumón también, desgraciadamente, ay, yo amo mis delineadores de plumón, pero sí se tienen que tirar pronto porque no hay manera de desinfectarlo. Por ejemplo, está este tipo de plumón. Y por lo general, obviamente aquí no hay nada, no hay producto, no es como el que les explicaba ahorita del delineador líquido que viene en una varita, es un plumón, pero lo estás metiendo en un tapón, no hay tanto problema. Pero si hay una infección, si hay algo en el ojo y lo vuelves a usar y lo vuelves a usar y lo vuelves a usar, podría causarte irritaciones, infecciones o reincidir en las infecciones. Y si lo estás usando con otra persona, obviamente no se deben de compartir los cosméticos de ojos ni de labios. Es algo que no se debe hacer sin brochas o sin utensilios adicionales, no si directamente. Y en caso de lápices, pues sacarles la punta. Pero estas generalmente tienen una textura porosa. Lo que es la esponjita o el material de lo que está hecho este tipo de delineadores muchas veces es una cosa porosa, como una esponja, entonces todo lo absorbe y no se puede desinfectar, no puedes quitársela, lavarla y luego desinfectarla y no se puede, necesitas tirarlo cada 2 a 3 meses. Como les decía, la FDA explica en su website, en su sitio de internet, que esas reglas son simplemente reglas generales. Dicen que mientras el producto se guarde correctamente y se utilice con la higiene debida y se tape, etcétera, no es algo así debido a muerte que tiene que durar exactamente. Puede durar menos por un mal manejo o por un mal almacenamiento, o puede durar más por un buen almacenamiento o un buen manejo higiénico, ¿no? Pueden expirar y durar menos si haces alguna cosa de las siguientes: guardarlas cerca de la luz, cerca del calor, donde hay mucha humedad. Si el producto se destapa muy seguido, como decía el rímel o algo que tenga tapa, que diariamente lo estés utilizando, es muy probable que antes lo tengas que desechar. Hay que evitar en lo más que se pueda los productos que tengan la boca ancha, como por ejemplo este tipo de empaque.
si tú metes los dedos o una brocha sucia ahí adentro, es un caldo de bacterias. Entonces es muy posiblemente se vaya a contaminar y vaya a empezar a degradarse el producto muy pronto, o te lo pones y si tienes una piel sensible te puede crear alguna reacción alérgica, etcétera. Entonces es muy importante utilizar espátulas o cualquier objeto de ese tipo que esté limpio, perfectamente desinfectado, y utilizarlo de afuera, en alguna charolita especial o que puedas desinfectar sin problemas, porque sí, no debemos meter nuestra brocha ahí sucia, y menos si te lo estás aplicando y luego vuelves a agarrar del mismo, es muy antihigiénico. Debemos utilizar nuestros cosméticos con las manos limpias, siempre asegurarnos de antes de empezar a maquillarnos, sacar nuestras cosas, etcétera, abrir nuestros cajones, tener todo listo ahí, lavarnos las manos y empezar entonces a maquillarnos. Si estás enfermo, por ejemplo, que tengas un fuego o que tengas una infección en el ojo, algo así, no utilices lápices, no utilices labiales en ese momento, así directamente del tubo, aunque obviamente si es una infección del ojo, pues se recomienda que no te maquilles, ¿no? Pero si lo necesitas hacer, trata de no hacerlo directamente del empaque, del lápiz o de lo que sea. También hay aplicadores de rímel que venden desechables, también podrían ser muy útiles, obviamente para cuando maquillas a alguien, son imprescindibles, pero también tenerlos para ti cuando tengas algo, una irritación o infección del ojo, etcétera, puedes utilizarlo, puedes ponerte rímel, pero no volviendo a meter el aplicador de tu mismo rímel. Puedes utilizar ese desechable. Algo que es muy recomendable es utilizar nuestros productos de un solo lado. Por ejemplo, si tenemos una sombra, por ejemplo así, tenemos una sombra, tratar de utilizar de una esquinita, irle sacando con el pincel como del mismo lugarcito. Se va a escuchar bien obsesivo, compulsivo, pero no, es bueno para que cualquier cosa que tú metas ahí no se esté esparciendo en todo el área. Si tú, no sé, tuvieras un pincel que te estás poniendo y metiendo y usando y así, es preferible que lo hagas de una sola área, nada más de la pura esquinita, para que se vaya acabando de esa área y no se contamine todo o no se acabe teniendo contacto con lo exterior toda la sombra, nada más la pura esquinita. Especialmente cuando humedecemos un pincel para hacernos un delineador o para que dure más la sombra, lo humedecemos, muy recomendable hacerlo en una esquinita nada más. Por ejemplo, tengo esta, que si ven, cuando yo lo humedezco, utilizo esa partecita nada más, esa esquinita. Algo que sucede cuando humedecemos las sombras o humedecemos los polvos, etcétera, es que podría hacerse una costra hacia arriba costra dura. Con la humedad se hace como, se compacta mucho la sombra o el polvo. Entonces lo que podríamos hacer es si lo usamos así, es menos probable que toda la sombra se haga así, se compacte y se haga como una costrita dura que no pigmenta. Ya le pasas el pincel por encima en seco y ya no pinta nada, porque todo está como compactado, como así, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es utilizar la esquinita, y cuando ya esté compactado y que quieras sacarle como el polvito, ráscalo, le rascas y ya vas a ver lo que es la capita de abajo de la sombra, que es el polvo que sí pigmenta. Entonces ese es un tip, en caso de que digas, no, pero no quiero humedecer mis sombras. No, sí puedes, pero nada más hacerlo de una esquinita con un pincel limpio, y si te pasa eso de que se te compacte la sombra o se te compacte el polvo, porque a veces yo utilizo polvos con la brocha húmeda, entonces a veces sucede que en partecitas se compacta un poco con la humedad, entonces le rascas y se quita eso, pero hay que quitarle la humedad al compacto antes de cerrarlo, ¿no? Por su naturaleza y por su contenido de agua, que es pues el elemento que es el más fácil de que proliferen bacterias en ella, los más fáciles de descomponer son los que tengan más agua, obviamente, que son, por ejemplo, las bases de maquillaje, los productos en crema, productos en gel. Luego le siguen los productos que contienen aceites o ceras, como el rímel, la máscara de pestañas, de las más fáciles de degradar. Y luego si tienen extractos de plantas, como por ejemplo los típicos de hueso de mamey y de hueso de no sé qué, que de aguacate, extracto de no sé qué, son muchísimo más fáciles de degradar, pero como tienen un olor muy fuerte los aceites, muy característico, a veces no nos damos cuenta si cambió el olor. Ahorita vamos para allá en cuanto a lo de los cambios de olor, etc.
Los productos en polvo son los más duraderos por su bajo contenido de agua, pero aún así debes de evitar la contaminación de polvos también utilizando aplicadores limpios. Yo conozco gente que trae en su bolso un polvo y luego trae una esponjita y luego la esponjita está asquerosa, no lo han lavado como en 1000 años y pues vas, lo pones y luego lo regresas aquí y te lo vuelves a poner. Entonces todas las bacterias que estás dejando ahí te las estás volviendo a poner y no proliferan tan fácilmente porque no haya mucha agua en el polvo, pero de todas maneras tienes el compacto lleno de bacterias. Entonces hay que cambiar la esponja muy frecuentemente. Yo no duro más de una semana con una esponja de esas de felpita ahí. En cuanto veo que se coloreó toda del polvo, la desecho o la lavo y pongo otra nueva. Es muy útil tener ese tipo de esponjitas que son pues de fácil lavado, ¿no? Para que podamos utilizarlas, reutilizarlas. Luego aparte les hablaba de la costrita que se hace a veces con la humedad, de que le ponemos agua al producto, etcétera. Pero esa costrita a veces es de grasa de la cara, yo los he visto. Ay, ¿por qué se me puso así? Y yo, porque le estás poniendo la grasa de tu cara, le estás tallando, obviamente estás haciendo una costra. Se puede quitar, como les decía, le raspan esa capita de encima y se vuelve a reactivar el polvo y ya no hay problema. Pero de todas maneras, una desinfectada no le caería mal, pero ahorita les digo cómo se desinfectan los productos. Algo que no hay que hacer nunca es mezclar cremas, por ejemplo, con una base de maquillaje. Las cremas tienen muchísimo contenido de agua, además algunas tienen algunos activos como, pues, no sé, ciertos ingredientes que podrían degradarse más fácilmente, sobre todo si es un hidratante que tenga algún tratamiento o algo. No debes de mezclarlo. Por su naturaleza no se deben de mezclar. Las cremas podrían llegar a tener demasiada agua y podrían no reaccionar bien también. Entonces, nunca eches, yo cuando les digo, no, pues mezcla tu hidratante con tu base, no me refiero a que agarres el frasco de base y le eches hidratante, sino a la hora de aplicarlo pones un poco de hidratante y un poco de base y ya lo mezclas, ¿no? Nunca agregues cosas adentro de una base porque no sabes qué le estás poniendo, no sabes si la crema ya está contaminada y muchas veces lo que hacemos es agarrar una crema, digamos que esa es una crema, ¿no? Y agarras y luego para ponerte poquito, nada más le haces así, destapas la crema y luego está el orificio y luego le haces así y luego le haces así y luego te pones la crema. Eso es, al hacer esto, las bacterias que traes en la mano se le están regresando y luego estás revolviéndolos como un cóctel de bacterias y luego te le estás poniendo la crema. Entonces no sabes si esa crema, si se la echas a la base, al frasco de la base, vas a hacer una piscina ahí de bacterias, ¿no? Hay que lavarnos las manos perfectamente antes de empezar a maquillarnos, como les decía. También el desinfectante de manos a base de alcohol es muy bueno para tenerlo ahí a un ladito de nuestro maquillaje para darnos más seguridad de que traemos las manos súper desinfectadas. Un tip muy importante que puedes hacer para aquellos productos que dije que son delicados como los de ojos es que tomes un marcador permanente y lo marques y le pongas la fecha en que lo compraste para que sepas así cuándo debes de tirarlo. Productos de belleza que no son especialmente cosméticos o maquillaje, que sí tienen que seguirse al pie de la letra la fecha de caducidad, son los protectores solares, los productos para el acné, los productos que solo son con receta médica o prescripción. Las vitaminas como la vitamina C son de fácil oxidación y de fácil degradación, de manera que ya no solo te podrían causar estos productos alguna alergia, sino que simplemente no van a funcionar igual. Ahora sí, vámonos a la práctica. ¿Cuándo sé que debo tirar un producto? Como les decía, la fecha no es tan importante. La FDA lo dice y el sentido común también lo dice. No vamos a conservar 8 años un producto, ¿verdad? Pero sí vamos a fijarnos a que tenemos un producto que ya tenemos tiempo con él, pero lo estamos usando constantemente y lo estamos viendo ahí constantemente y sabemos cómo reacciona. Vamos a ver estas señales de que un producto se debe de tirar ya. El aspecto. Si cambió de color, por ejemplo una base que era de cierto color y de repente se puso más oscura, o un polvo se puso de repente más oscuro y así, son señales de la oxidación, de que el oxígeno empezó a degradar ya el producto y empezó a cambiar de color. Ese producto ya no lo debes seguir usando. Si se separa un producto, por ejemplo, las bases de maquillaje son lo primero que le sucede cuando ya no sirven. Que tengas el color piel y abajito tengas como una especie de aceite que se bajó, eso es una separación y ya hay que tirar el producto. Un factor también del aspecto de un producto es cuando se ve como partido, como por ejemplo si yo destapo un polvo
y veo que está como cuarteado, como partido y no estaba así, o un delineador en gel que ya está partido, ya se compactó lo que es el color y ya no pinta, ya no hay casi nada que hacerle. Sí podrías revivir para una emergencia un delineador en gel, por ejemplo, que tengas el frasquito y que como que se batalla un poquito más para sacarlo, o lo dejaste destapado sin querer y se secó. Sí podrías agregarle una gotita de aceite mineral. Si le agregas una gotita de aceite orgánico como de jojoba o algo así, obviamente es natural, es orgánico, es más probable que haya bacterias ahí. Entonces, si le agregas una gotita de aceite mineral y lo revuelves muy bien con un palillo limpio, un picadientes limpio o algo así, lo puedes llegar a salvar, pero no lo conserves más de 2-3 meses, y más si lo estás utilizando mucho. Y si de hecho lo dejaste destapado, es muy probable que ya mejor no lo utilices. Si cambió de textura, por ejemplo, los labiales ya no se deslizan igual, o los delineadores ya no pintan, o pintan, por ejemplo, como líneas intermitentes, como que uno sí y uno no, y uno sí y uno no. La base de maquillaje la sientes diferente, no se desliza igual, aunque ya la agitaste y todo y no se desliza igual. O por ejemplo los lápices delineadores, le sacas punta y se deshace, se parte, es que ese lápiz ya no sirve. El olor es una de las cosas que tenemos que estar más atentas. El olor ya cambió. Si algo huele raro o huele diferente, tíralo. Es muy probable, más bien, es casi seguro que ya esté echado a perder. A veces, por ejemplo, los rímel que tenemos con extractos de plantas, etcétera, como los que le decía del de hueso de mamey, etcétera, muchas veces tienen un olor fuerte de por sí, por el ingrediente que tiene. De por sí ya están así ya son medios olorosos, pero y por eso no nos podemos dar cuenta de cuando se echó a perder, porque ese olor tan fuerte decimos, es que así huele fuerte. Pero si cambió el olor, si así era cuando lo compraste, pues está bien, pero si cambió el olor, tíralo. Si no te puedes dar cuenta de si cambió o no, porque es muy fuerte su olor ya de por sí, entonces tíralo en 2 o 3 meses, ya tíralo. Si es un rímel, es muy importante de veras que lo llegues a tirar en ese tiempo. Si quieres revivirlo antes de los 2 o 3 meses, también se te secó de más, etcétera, porque hay muchos climas en los que, por ejemplo, el clima es muy frío, en invierno pues el rímel no sale del tubo por la cuestión de que tiene mucha cera, y la cera se derrite y se pone dura, obviamente. Entonces lo puedes poner a baño María sin que le entre agua, sin que le entre el vapor, lo desenroscas un poquito nada más, lo pones a baño María y para que se ablande. O si no, lo que yo hago en invierno, porque pues mi invierno no es tan frío, pero sí es bastante fresco, o sea, sí tienes que tener el calentoncito prendido, ¿no? Entonces, el rímel lo que hago es que lo agarro y lo pongo abajo de mi pierna. Estoy sentada y lo pongo abajo de mi pierna, o si tengo la pierna doblada, meto el rímel entre mi pierna y así, y ahí meto el rímel mientras me estoy haciendo lo demás, y cuando ya lo saco, ya cuando agarro el tubo ya para usarlo, ya está más reblandecido con el calor de mi cuerpo, ya se ablandó un poquito. Entonces eso es un tip que les doy para cuando se pone así como que muy duro. No tienes que estarlo metiendo a baño María cada rato, sino que antes de utilizarlo, cuando empiezas a hacer toda tu rutina, etcétera, lo pones a calentar así poquito abajo de la pierna así, y ya va a estar blandito. Pero sí, si ya necesitas estarlo calentando cada rato y no hace tanto frío como para que esté así, y ya pasaron más de 3 meses, tíralo. El olor a aceite rancio es algo muy característico. El olor, muchos productos que tienen aceite, o labiales incluso, que son más económicos, que tienen mucho aceite de castor o aceite de resino, el olor es muy característico cuando ya no sirve, huele a aceite rancio. Entonces hay que tirarlo. O si no, también si huele a crayola, si huele a crayón así de cera, también tíralo porque ya no sirve. El producto funciona diferente, es que ya algo le pasó químicamente, ya no lo utilices. Muchas veces decimos, es que los polvos no les pasa nada. Sí, no les pasa nada, pueden durarte años con buen cuidado y sin estarles metiendo la brocha toda sucia. Tú ves cuando un producto está sucio o así mal cuidado, ¿no? Lo ves y todo polvo. Como que jamás le pasó una limpiada por encima, ¿no? Entonces, las sombras podemos pensar que no, o los rubores, ¿no? Que no les pasa nada, pero si funcionan diferente es que ya no sirven. ¿Por qué? Porque muchas sombras, sobre todo si son más económicas, o rubores también, si son más económicos, contienen aceite mineral y con el tiempo se van secando. O sea, lo que le da su cremosidad y un poco de adherencia a lo que es la sombra
es un aceite mineral que viene en la fórmula. Por ejemplo, las sombras, vamos a leer estas de Bisú, dice que tienen cera sintética, es una de las cosas que contiene. La cera es algo que se puede resecar con el tiempo, que se pueden llegar a, con los años, 1, 2, 3, 4 años, no sé, se pueden llegar a resecar y ya vas a sentir que la sombra está más polvosa, más talcosa. Como tienen talco, entonces el talco es mayor que el aceite que ya se está degradando, ya no está sirviendo y ya la textura cambió, ya no sirven igual, ya no se adhieren, ya no pintan. Esas sombras ya tíralas porque ya no sirven. Hay que depurar periódicamente nuestros maquillajes. Nuestra colección no puede ser la misma de 1000 años. Hay muchas cosas que yo tengo que tienen años, pero no han cumplido estas características y no tienen ningún problema, por eso no las he tirado. Pero yo periódicamente hago una limpia completa de todo mi maquillaje. Y también periódicamente, obviamente más frecuente, tenemos que desinfectar y limpiar nuestros cosméticos. Así es. Hay mucha gente que, no sé, tiene bien poquitos cosméticos y no le da mucha importancia. Yo he visto cosmetiqueras infernales que las abres y algo se quebró adentro. Se vació algo líquido cremoso en gel. La brochita de viaje que traen en la cosmetiquera es una brochita chiquita y luego está toda floreada se ve que es de los años 80 y luego está llena de entre polvos, cremas y luego entre grasa de la piel se ve el color del rubor que siempre trae la persona. Una esponja de esas triangulares desintegrada casi de las esquinas, toda café de tanto que le han echado la base y luego a la cara y luego la base y luego a la cara. Un labial que lo abres y tiene tierrita encima. Hay que limpiar nuestros cosméticos, chicas. Una vez por semana, una vez cada 10 días, una vez cada 15 días. Es muy, muy importante, no solo por fuera, que le quitemos la tierrita y todo, sino que veamos en qué estado están las paletas. A veces de estarle pasando el pincel así, los colores se revuelven y así. Entonces hay que tratarlas con cuidado. Como les decía, la paleta hay que utilizarla por un ladito, de un solo ladito y luego sacudirla, ¿no? Ya después de que terminemos para que no se esté esparciendo ahí todo. Aparte de que duran más las cosas, no se están mezclando colores, se ven mejor y nos dan más ganas de utilizarlas también, porque cuando vemos algo más limpio, ay, se nos antoja utilizarlo. Al menos en mi caso, se me antoja verlo, se me hace como que estoy en una dulcería, ¿no? Cuando agarro mis cosas y me pongo a buscar qué ponerme, ¿no? O qué utilizar. Los polvos se pueden desinfectar con alcohol. Con alcohol en una botellita puedes utilizar. Hay obviamente productos especializados que usan los maquillistas, etcétera, o lugares donde hay mucho contacto con muchas manos, porque hay, no sé, pasarelas, etcétera, que atrás del backstage tienen todos los productos y hay varias manos utilizándolos. Hay sprays especiales si quieres. Los rocías y mata las bacterias que hayan estado en la superficie. Ahora, si ves que la sombra ya tiene cierta costrita, ¿no? De tanta fricción y humedecerla y luego fricción, ráspale esa capa de encima. Al quitarle la capa de encima le estás quitando realmente las bacterias que pudiera tener y le estás sacando la capa renovada, ¿no? Del producto. Eso es por los polvos. Se puede raspar la capita de arriba, realmente ya quedas muy, muy seguro. Pero siempre trata de utilizar, repito, aplicadores limpios para utilizar los polvos. Tus brochas tienen que estar limpias, no mojes con sal, porque yo he visto mojar con saliva las pinceles para humedecerlos, es así como que guácala. Las bacterias que te estás poniendo tú y le estás poniendo a la sombra y luego lo vuelves a utilizar y luego se lo prestas a tu prima y luego no la limpiaste ni la desinfectaste. Todo lo que son crema, cosas en crema, labiales, etcétera, le puedes quitar de hecho la capita de arriba. Si ya tiene un tiempo y no estás segura de quién lo utilizó, si se lo prestaste a alguien, porque hay gente que te va a pedir tu labial y a veces se siente mal, pero se siente mal uno decir que no, pero puedes simplemente quitar la capita, la primera capa, le puedes raspar todo lo más que puedas y puedes salvar el resto del labial. Lo más higiénico que puedes hacer es comprar productos que tengan bomba dosificadora. Eso es de los consejos mejores. Hay productos que no tienen bomba, pero si les buscas alguna es lo mejor que puedes hacer, porque vas a evitar que entre el aire excesivamente a el producto. Y de hecho hay bombas ahora, hay pompitas dosificadoras o dispensadores que son
al vacío, o sea que nunca entra ese aire que entra ahora para, sale el producto, entra aire. Hay unos productos que, más bien unos dosificadores que venden vacíos, que son que van subiendo desde abajo, van subiendo y nunca les entra el aire. Entonces esos son los mejores que puedes conseguir para tus productos, ¿no? Ya en frascos, tus bases, etcétera, ya no hay manera que los desinfectes, obviamente. Por eso tan importante el manejo adecuado e higiénico. Que si lo vas a poner en tu mano y le vas a hacer así el golletito, limpias el golletito después. Pero se supone que ya te lavaste las manos, no debe de haber tanto problema. Pero así de meterle cosas a la base, etcétera, no, porque no se pueden desinfectar ya. Ponle que no te vaya a salir lepra si hubiera algo de bacterias en la base, pero lo mínimo que te va a pasar es que te va a durar menos, o sea que te va a empezar a degradar y vas a ver la separación y el cambio de olor y eso lo vas a ver más pronto. Lápices se pueden desinfectar sacando la punta, como les decía, sacan la punta lo más posible, pero fíjate que el sacapuntas haya estado limpio y estado desinfectado. El sacapuntas también es muy importante limpiarlo, desinfectarlo, así como el rizador de pestañas, que muchas veces lo tenemos olvidado. Y yo veo gente que de repente, usualmente esas personas que tienen muy sucio, asquerosamente sucio, el rizador de pestañas lleno de una capa así de rímel. Y es que hay gente que se riza las pestañas malamente, se riza las pestañas después de ponerse rímel. Y es lo peor que puedes hacerle a tus pestañas, porque es algo pegajoso, quieras o no, es algo pegajoso. Entonces al estar haciendo presión, obviamente se van a quedar varias pestañas ahí o se van a quebrar, se van a llegar a quebrar porque les da una textura no flexible. Entonces se quiebran y por eso no tienes pestañas, mujer. Hay que limpiar con alcohol, perfectamente con alcohol. Por ejemplo, si tienes un exceso de rímel ya en tu rizador y lo quieres salvar, límpialo con aceite, límpialo con crema de esa para desmaquillar, que quede perfectamente limpio, y enseguida límpialo con alcohol. Eso también hazlo periódicamente. Y eso de la desinfectada con alcohol es muy bueno, no sé, cada semana, etcétera. Depende de qué tan seguido te maquilles. Si te maquillas 2 veces por semana, pues no, obviamente una vez por semana va a ser mucho. Pero sí, conforme tu ritmo de vida, desinfecta tus cosméticos. Es muy, muy bueno. Las pinzas de depilar también, si las tienes ahí con tu maquillaje, desinfectalas, porque te puede tener restos de sangre o no sé, algo, ¿no? De que te está sacando la ceja. Entonces, es muy importante que los desinfectes. Y el sacapuntas también. Es muy, muy importante por ser tan delicados los ojos y los labios. Las esponjas son de las principales fuentes de infección, así como las brochas, pero de eso yo tengo un video, chéquenlo, lo voy a dejar en la barra de información de cómo limpiar las brochas. La única que me faltó mencionar en ese video es cómo limpiar la kabuki. El kabuki se lava exactamente como dice ese método, pero nunca lo voltees, o sea, siempre manténlo así, como si estuvieras lavando una brocha de polvo. Ahí lavo una brocha de polvo en el video, pero siempre tenlo así, porque si lo haces así, ya mencionaba ahí que se mete el agua y ahí se aloja y no es muy difícil que de aquí adentro se llegue a secar. Entonces puede crear hongos, bacterias, etcétera, y además se puede desprender por completo. Al estar humedecido tanto tiempo, se reblandece lo que es el pegamento que mantiene unidas las cerdas a esta ferulita o esta cosita, y pues se desprende y termina sin brocha. Entonces siempre mantener el kabuki así a la hora de lavarlo, se lava exactamente igual, pero siempre volteando hacia abajo. Las esponjas son un foco asqueroso de infección, de bacterias, hongos y todo lo demás. Hay que lavarlos con agua muy caliente. Podemos utilizar jabón antibacterial como para las manos, ese que es líquido. Vamos a lavarlas perfectamente, lavarlas con agua caliente, remojarlas un ratito en agua caliente. Nomás no les eches cloro porque generalmente se degrada el material. Se pone amarillo, ya lo intenté. Entonces se degrada la esponja, ¿no? Pero sí la puedes lavar con agua muy caliente. Le puedes echar a la lavadora en el ciclo en el ciclo caliente, y en una bolsita de red, por ejemplo, que hay como para la ropa interior, también puedes echar ahí tus esponjitas y que queden perfectamente limpias. Nada más no les pongas suavizante ese ciclo, porque el suavizante las hace como pegajositas, como que no se deslizan muy bien. Y en cuanto a la Beauty Blender se cuece aparte, porque la Beauty Blender tiene un poro muy abierto, es una esponja muy abierta, entonces la puedes lavar con jabón y todo, la lavas, la exprimes muy bien, no la eches a la lavadora porque se va a deshacer, porque es tan suavecita que es lo que la hace tan peculiar y tan útil y tan buena, y ya saben que la amo. La lavan con el agua más caliente que se pueda, con jaboncito,
la exprimen muy bien así, nunca le hagan así porque se va a romper, ya lo experimenté, y con una toalla le quitan todo el exceso de agua que se pueda y la dejan secar al aire, porque si no va a crear hongos, y no la vuelvas a meter en su contenedor ese de plástico donde viene. Mucha gente, ay, pues la voy a cuidar, la voy a poner ahí. No, déjala secar perfectamente al aire. Y mi último consejo, simplemente si tienes dudas, tíralo. No vale la pena una infección en un ojo, un cliente enojado porque le dio una infección, un fuego labial transmitido a alguien que no tenía el fuego labial. No vale la pena. Hay que tener nuestros cosméticos en orden, limpios siempre, desinfectados, y hacer depuraciones periódicas para que estén en la mejor condición, y además para deshacernos de lo que no nos sirve, lo que ya no nos gusta, lo que ya no nos queda, etcétera, y a irnos haciendo de cosas que sí nos sirven. Entonces, gracias por verme, espero que les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, me encantaría que me la dejaran en mi Facebook, porque ahí no nada más la ve una persona, dos o tres, sino que los vemos muchísimas más personas. Así es que les mando un beso y muchas gracias por verme. Hasta la próxima. Bye.